Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este octavo webinar de nuestra serie de webinarios de DG4MSK, de nuestro proyecto. Hoy con nosotros tenemos a Bachi, que es nuestro invitado de hoy. Su nombre completo es un poquito difícil de pronunciar, pero voy a intentar hacerlo bien. Václav Adamczyk. Muy bien. Bachi es investigador postdoctoral en la Universidad de Lübeck. Ahora mismo acaba de cambiar su afiliación. También tiene un máster en fisioterapia y neurobiología y defendió su tesis doctoral en 2019 en la Academia de Educación Física de Katowice, en Polonia, con la que mantiene afiliación. Su investigación doctoral se centró en la agudeza táctil tanto en individuos sanos como en pacientes con dolor y por supuesto también se especialización en dolor. Tras su doctorado realizó una formación postdoctoral en el Pain and Exercise Research Lübeck, bajo la dirección del profesor Kerstin Lütke, y posteriormente también en el grupo de investigación del profesor Robert Kochel. Su investigación explora los mecanismos del dolor con un enfoque particular en los aspectos espaciales como la sumación espacial, la irradiación del dolor, la localización del dolor y los procesos de aprendizaje que modelan estos fenómenos, que son básicamente los temas que nos ocupan en el webinar de hoy. La dinámica del webinar va a ser como en ocasiones anteriores. Hemos preparado una serie de temas que queremos ir debatiendo y en ciertos momentos vamos a compartir pantalla para ilustrar las explicaciones con modelos o bien con imágenes. Y por supuesto, os invitamos a todos, al público, a plantear las preguntas a través del chat. Vamos seguramente a esperar un poco antes de poder responder a las preguntas, pero sí que vamos a trasladarlas a Bachi y en la medida de lo posible las responderá. También quiero recordar que todavía está abierta la posibilidad de compartir las ideas con los profesionales sanitarios y la población general. Nuevas ideas sobre cómo podemos fomentar el automanejo de los pacientes y cómo podemos también trasladar al contexto clínico toda esta información. Así que os instamos a participar en este concurso de ideas y también decir que a través de este código QR podéis compartir la información que tenéis sobre el dolor musculoesquelético y las distintas dudas que os haya surgido a raíz de la información que habéis recibido. Con lo cual, bueno, pues aquí hay varias ideas que podéis proponer a través del concurso. Y quiero recordar que al final del webinar vamos a compartir una pequeña encuesta de evaluación que os animamos a que rellenéis y va a estar disponible tanto en español como en inglés. Y recordamos que el siguiente webinar se va a celebrar el 8 de mayo y tratará sobre el seguimiento digital de los pacientes con trastornos musculoesqueléticos durante las intervenciones de autogestión o automanejo más bien. Y habrá interpretación al inglés durante esta ponencia que será en español. Muchas gracias, Bachi, por aceptar nuestra invitación. Tengo que decir que en los últimos meses hemos tenido algunos debates científicos muy interesantes. Para todos los que estamos interesados en el aspecto espacial del dolor, me parece que este tema es sumamente interesante y seguramente nos va a aportar muchísimo lo que comparta Bachi. Y seguramente las aportaciones van a ser muy enriquecedoras desde el punto de vista de la investigación y del contexto clínico también. Muchísimas gracias, Víctor, por la presentación y gracias también por invitarme a participar en este evento. Estoy entusiasmado por estar aquí y desde el primer momento, cuando te pusiste en contacto conmigo, me di cuenta de que iba a ser fantástico, especialmente si lo podíamos hacer codo con codo, porque tenemos intereses compartidos en cuanto a investigación, porque tú también estudias los aspectos espaciales del dolor y me parece que va a ser muy positivo. Vamos a hacer un buen tándem. Espero que sea positivo también para los participantes y para todos los oyentes. Quisiera arrancar compartiendo mi pantalla.
Espero que se me oiga bien. Si sucediera cualquier cosa y si hay alguna interrupción, por favor, hacedmelo saber. Intentaría cambiar de ubicación rápidamente. Muy bien. A ver, fantástico. Espero que se vea la pantalla. Estoy, la verdad, encantado porque pienso que generalmente en las clases, cuando me dirijo a los estudiantes que sean igual de segundo o tercer año, pues digamos que generalmente los estudiantes están familiarizados con las dimensiones del dolor. Se dice generalmente que tenemos la dimensión sensorial, la intensidad del dolor, que se puede medir mediante escalas, y a veces también nos dicen, vale, pues entonces también está la dimensión eficiente del dolor. Y también se puede medir con una escala. Y hay algo que es también muy importante, que es la dimensión espacial del dolor, es decir, dónde está ubicado el dolor, cómo está distribuido y también si la localización del dolor va cambiando. Y me encanta que podamos abordar este tema hoy porque a mí me parece que es un tema que se suele pasar bastante por alto, es un tema muy interesante desde el punto de vista mecanicista, tiene un significado también clínico y espero que podamos ir desgranando algunos de estos temas hoy. Así que el punto de partida que quisiera abordar es el de un modelo que podría suponernos, digamos, una base para este webinar. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el concepto de un sistema nociceptivo, nociceptor que lo difundió un antiguo mentor mío, Robert Cockil, que me parece que es un punto de partida fantástico, porque sobre este modelo podemos introducir otros hallazgos psicofísicos y también parámetros físicos del dolor, pero digamos que nos puede ayudar a hacer un abordaje contemporáneo del sistema nociceptor. Entonces, en función de este marco, podemos igual abordar este modelo de cómo la información nociceptiva la procesa el sistema nervioso. Podríamos incluso criticar el modelo de procesamiento en serie que está ilustrado aquí a mano derecha. Porque muy a menudo cuando intentamos interrumpir esta vía en algún punto aquí entre C o B o a niveles superiores o inferiores, pues sabemos que muy a menudo el dolor vuelve a reaparecer. Es muy difícil de tratar. Y la idea sería aquí valorar el aparato nociceptivo como si fuera un sistema distribuido, que es lo que aparece ilustrado aquí. Uno de los rasgos sería que es un sistema degenerado. ¿Qué quiere decir degenerado en este sentido, en este contexto? Esta analogía también emana del campo de la genética. Los aminoácidos están codificados mediante nucleótidos, GGC, GCU, que tenemos los mismos aminoácidos representados de manera diferente. En el sistema nociceptivo tenemos algo similar, de manera que una persona puede padecer dolor y ser bastante resiliente al tratamiento porque cuando intentamos de alguna manera interferir con el sistema, cuando intentamos cambiarlo, hay otras partes del sistema nociceptivo que pueden volver a producir dolor una y otra vez. Y esto me parece un concepto muy interesante. Y luego hay otro elemento que también tiene que ver con el modelo que aparece en el centro de la diapositiva, que tiene que ver con el mecanismo de codificación poblacional. Y esto en realidad retoma la pregunta de cómo el sistema nociceptivo sabe cuál es la intensidad de una lesión, por ejemplo, de ese estímulo que llega al sistema y que plantea una amenaza. Pues en función de este modelo que tenemos aquí,
lo que presuponemos es que el suceso más amenazante, más intenso, lo que va a hacer es activar un número de neuronas superior. Por ejemplo, aquí tenemos 5 neuronas diferentes. Todas ellas tienen sus propios campos receptores. La neurona número 3 tiene el centro del campo receptor alrededor del segundo dígito. Y cuando estimulamos este dígito, digamos, con un estímulo táctil muy suave, hay posibilidades de que haya una alta activación de esta neurona. Sin embargo, si aumentamos la intensidad del estímulo, digamos que es bastante doloroso. Entonces, aquí vamos a estar estimulando el mismo dígito y hay un poco de superposición. Entonces, va a llegar un momento en el que vamos a ver que la neurona adyacente también se activa o que tiene incluso una actividad exacerbada como la que vemos aquí en la parte inferior. En este caso, vemos que la distribución espacial o la activación de las neuronas nos da información sobre la intensidad de la amenaza que está llegando al sistema. Con lo cual, esto crea una base bastante interesante que nos permite ver que el sistema nociceptivo es un sistema distribuido y que al final incorporan distintas estructuras que están procesando esa información nociceptiva. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva y en ella podemos ver la relevancia de este modelo. Me gusta bastante este ejemplo porque ilustra claramente lo relevante que es. Sugar y Buzzy hace ya unos cuantos años trasladaron este caso que se cita muy a menudo porque de hecho es muy interesante. En él veían cómo un paciente podría ser ejemplo de la resiliencia del sistema nociceptivo. Tenía una neuralgia postherpética del rostro y no se estaba pudiendo mejorar. Al paciente se le había tratado de manera secuencial con distintos procedimientos neuroquirúrgicos, que seguramente era algo bastante común en 1951. Durante la primera cirugía, un facultativo hizo una resecación total de la raíz sensorial del nervio trigémino y siguiendo el periodo de observación veían que el paciente no mejoraba y entonces le dijeron, vale, pues vamos a retirar el córtex contralateral del rostro. Entonces se eliminaron esa parte del cerebro, pero el dolor siguió presente. Entonces el facultativo a continuación dijo, vale, pues voy a quitar el córtex ipsilateral responsable de otra parte del rostro. Otra cirugía más y el paciente seguía presentando dolor. Así que al final de esta historia, el cirujano decidió realizar una lobotomía bilateral, con lo cual, bueno, pues el daño cerebral fue significativa y la verdad es que al final dijo el paciente, sigo teniendo dolor, pero ya no me molesta tanto siquiera. Entonces, bueno, este es un caso bastante interesante que viene a ilustrar que cuando uno intenta entrar dentro del sistema nervioso en su totalidad. Cuando uno presenta dolor, hay muy distintas estructuras que están jugando y desempeñando un papel. Y esta es la base que queríamos construir. Bueno, por ahora voy a dejar de compartir mi pantalla porque me parece que este puede ser un punto de partida interesante antes de empezar a hablar de las manifestaciones psicofísicas de este fenómeno. Víctor, no sé si te escucho. Bien, Batsi, pues muchísimas gracias por esta introducción sobre el concepto del sistema nociceptivo distribuido. Y tengo una idea después de haberte escuchado, y la idea es la siguiente. A veces en la investigación y en el contexto clínico tratamos de adscribir distintas manifestaciones del dolor a algunos mecanismos muy específicos.
Y tras lo que has explicado, lo que podemos ver es que hay algunos mecanismos que pueden presentar distintas manifestaciones. Y a mí me parece que esto es algo muy interesante para los profesionales porque, como bien decías, cuando tratamos de abordar un mecanismo único, pues a lo mejor no es suficiente para poder ayudar al paciente a reducir ese dolor. Y, por ejemplo, en el mecanismo de inflamación, cuando se activan los nervios periféricos y las distintas terminales, pues hay algunos estudios que indican que la inflamación puede aumentar en esos pacientes con una distribución muy específica del dolor. Y hay otros estudios científicos que afirman que a lo mejor no es algo tan importante. Entonces, quizás la explicación es que puede ser que sea importante, pero no llega a explicar nada en concreto. Sí, justamente es así. Y efectivamente, pues en muchos casos está ese nervio periférico o una inflamación muy generalizada que de manera natural va a activar ese sistema periférico. Yo estoy 100% de acuerdo, hay casos que se presentan de ese modo, pero al mismo tiempo sabemos que la localización de la lesión a veces puede ser algo muy pequeño, muy centrado, y el dolor que se produce a raíz de esa estimulación, de esa lesión, pues puede llegar a ser desproporcionado. Entonces, nosotros desde luego lo vemos como algo desproporcionado si analizamos las distintas diferencias o los distintos pacientes, pues el mismo dolor se puede percibir de una manera completamente distinta. Por ejemplo, si se hace un estudio de manera controlada, pues se puede inducir dolor a distintos pacientes y seguro que se percibirá de distintas maneras. Y esto es algo que tiene que ver con esos aspectos espaciales de la distribución del dolor. Y de hecho tenemos investigación que lo demuestra a partir de voluntarios sanos a los que se les indujo dolor y prácticamente es que todos los pacientes lo percibían de una manera distinta. Y esto es algo también muy interesante porque uno de los estudios más recientes que hicimos fue más bien un seguimiento de el marco del sistema nociceptivo distribuido. Es decir, en ese estudio queríamos ver cuál era el fenómeno de la irradiación del dolor y lo que pudimos ver en ese estudio, bueno, es un estudio un poco antiguo que empezó hace muchísimos años con un grupo de tan solo 5 personas. Y lo que se hacía era ver la irradiación del dolor a partir de un estímulo térmico. Y si no recuerdo mal, en ese estudio se veía que había una parte muy pequeña que se estimulaba, se estaba controlando la temperatura de la piel con ese estímulo térmico y como resultado de esa estimulación con unos 49 a 51 grados de temperatura, pues los pacientes notificaban una irradiación del dolor. Entonces se decía que sobre todo notaban el dolor muchísimo más en otras zonas que en la zona donde se estaba estimulando. Y cuando cambiaba la temperatura, eso tenía un efecto también en la piel. Igual ahí podía haber algún mecanismo de enfriamiento porque la temperatura podía tener distintas diferencias, pero bueno, a mí me parece desde luego que fue un estudio muy interesante. Entonces, en este ejemplo podemos ver esa falta de proporción entre lo que se está dando como estímulo y dónde está después el dolor. Sí, efectivamente es ese aspecto básico o el motivo más importante por el que la distribución del dolor o la investigación de los aspectos espaciales del dolor es tan interesante. Al final lo hemos visto aquí con esa distribución y también la percepción del dolor y las distintas distribuciones que puede presentar. Y como bien indicabas, es un fenómeno bastante extraño que además recibe distintas nomenclaturas. Tiene el nombre de irradiación de dolor, también se habla de dolor referido
Entonces, ese es el aspecto principal, esa falta de proporción entre la lesión y la percepción que se puede llegar a tener y la distribución que hay a nivel espacial del dolor. Y otro aspecto muy interesante es que hablabas de el sistema de distribución. Para que el sistema pueda mantener esa proporción entre la estimulación, el lugar de la lesión y la percepción, ¿qué opinas? ¿Crees que a lo mejor nos puede aportar información muy valiosa acerca de la capacidad del sistema para inhibir y mantener esa precisión de toda esa información proveniente de la periferia? Pues me parece un punto, la verdad que bastante interesante. Claro, es un camino bastante extenso y creo que estaremos de acuerdo, ¿verdad? Una cosa es lo que sucede en la periferia, otra cosa es la lesión y luego después la estimulación que se hace a los pacientes. Yo sobre todo llevo a cabo estos experimentos con voluntarios sanos y lo que tratamos de hacer es inducir ese dolor en pacientes sanos que están dispuestos a colaborar, a ayudar en nuestros proyectos de investigación. Obviamente siempre es muy difícil encontrar a esos pacientes sanos, pero sí, eso es lo que hacemos en nuestros estudios y tenemos herramientas y métodos que nos permiten controlar esa información periférica. Y como decía, claro, se pueden apreciar diferencias muy significativas a nivel individual en lo que respecta al dolor. Y volviendo a lo que comentábamos antes, tú hablabas de ese tema de la precisión. Y a colación de este tema, pues voy a mostrar ahora aquí una diapositiva para respaldar este tema. Bien, volviendo al tema de la precisión, si vamos aquí a hablar de la irradiación o el dolor referido, pues podemos ver estas partes de aquí en la diapositiva. Bueno, no sé si lo podréis ver correctamente. Voy a mostrarlo aquí con el cursor. Vale, sería en esta parte de aquí, es esa parte muy pequeñita de la piel que estamos estimulando con esa temperatura de 49 grados, como decía anteriormente, y vemos la irradiación del dolor desde la zona de estimulación. Entonces podríamos decir que no llega a ser del todo preciso, pero yo no estoy del todo seguro de si podemos llegar a utilizar esta técnica como un marcador de precisión en ese sistema nociceptivo. Obviamente podemos hablar de esto en unos instantes y aquí a la derecha es muy interesante esta comparación porque cuando vemos este cuadrito de aquí es ese objeto que vemos iluminado, ahí vemos que hay irradiación y esa es la evaluación de los pacientes que veían ese cuadro que se colocaba en la piel. Entonces hicimos ese mapa de calor y los pacientes eran tan precisos que prácticamente llevaban a cabo esta tarea del mismo modo. Me parece que es una analogía muy interesante y que lo podemos comparar también con cómo se percibe el dolor. Con la percepción del dolor es algo completamente distinto. Luego aquí podemos ver en el medio un cuadro mucho más grande de luz para ver si la gente podía llegar a detectarlo y obviamente sí que podían y esto nos muestra diferencias muy interesantes. Podríamos hacernos la pregunta, por tanto, de ¿por qué sucede esto? Es decir, ¿por qué en el sistema visual vemos cosas de la misma manera, pero luego hay muchísima variabilidad a nivel nociceptivo? Así que, bueno, es difícil responder, desde luego. Yo solía dar el ejemplo de que, bueno, si asumimos que hay
un porcentaje muy, muy pequeño de seres humanos que tienen problemas con la detección del color, pues podemos asumir que la mayoría de personas se quedarían en la luz roja. Puede haber también un escenario de fijación y la gente va a distinguirlo y se van a parar ahí. ¿Y por qué sucede eso? Pues a lo mejor porque la información que estamos volcando al sistema, esa información visual, está sucediendo de una manera instantánea desde que abrimos los ojos hasta que nos vamos a dormir. Y con el dolor, sin embargo, pues hay toda una serie de circunstancias y experiencias que hemos tenido en el pasado y que son completamente distintas. Hay muchísima diversidad. Y a lo mejor un evento amenazante puede cambiar todas nuestras experiencias futuras. Y esto me sirve también para conectarlo con tu trabajo, Víctor, porque si no me equivoco, hiciste un estudio muy interesante sobre personas que habían tenido una fractura en el pasado. Y esas personas, de algún modo, bueno, igual lo puedes explicar tú mejor, ¿no? Sí, efectivamente, hay toda una serie de estudios que llevamos a cabo junto con otras personas y ahí lo que hacíamos era evaluar la capacidad de reducir el dolor referido en aquellos con un historial antiguo de una lesión dolorosa, pues por ejemplo una fractura. Hicimos un modelo, empezamos nosotros con esa fractura y después replicamos el modelo con una fractura del radio distal. Y lo que pudimos ver es que a pesar de que los sujetos no tenían dolor en el momento del estudio, pues mostraron una tendencia a experimentar esas zonas expandidas de dolor cuando se aplicaba ese estímulo. Y esto nos sirvió para hacer especulaciones sobre cuáles son los mecanismos subyacentes, porque cuando evaluamos las manifestaciones del dolor o cuando utilizamos la psicofísica, pues claro, no podemos estar investigando o entrar en detalle en los mecanismos neurales, porque al final es una manifestación y tenemos que hacer esas especulaciones. Entonces, tenemos que pensar en cuáles son los mecanismos que pueden estar detrás de todas estas manifestaciones que observamos. Pues a lo mejor puede ser un nociceptor periférico que a lo mejor estaba en ese momento de la lesión y se ha quedado ahí, o a lo mejor con una mayor tendencia a verse activado de cara al futuro, a pesar de esa ausencia del dolor, y al mismo tiempo tenemos también los mecanismos centrales del dolor, pues por ejemplo cambios en la arquitectura neuronal del nervio dorsal y todo esto puede tener unos estímulos con respecto a lo que pasaba en el pasado. Ha podido haber un cambio en el sistema de la arquitectura neuronal o también mecanismos en el cerebro o todos esos aspectos neurofisiológicos o no neurofisiológicos, como por ejemplo la memoria o la memoria de ese dolor antiguo que se manifestaba o el dolor condicionado. Entonces, bueno, a mí, desde luego, me impresionó muchísimo tu última publicación sobre el dolor, que además la han compartido mis compañeros en el chat, y a lo mejor puedes comentar un poquito más sobre estos mecanismos o el mecanismo con el condicionamiento y su relación con todo este sistema de distribución. Pues la verdad es que todo esto está muy relacionado, muy ligado y espero que pueda hacer un resumen al final porque, claro, tenemos este marco del que hablábamos también de la irradiación del dolor, luego tenemos el dolor referido y no sabemos muy bien cuáles son las diferencias. Puede haber un solapamiento, de hecho, pero claro, al mismo tiempo, en estos estudios neurales podemos ver que esas experiencias antiguas pueden influenciar las experiencias futuras. Entonces, me imagino que habrás visto lo que hicimos en el estudio y para mí era como una evidencia indirecta, más o menos indirecta, porque se podría argumentar
acerca de todo ese concepto de el dolor condicionado. Y podríamos llegar a decir que es algo controvertido, pero me parece que sobre todo en los campos de los estudios de placebo y nocebo podemos ver que la intensidad del dolor se puede llegar a modular por parte de esos estímulos condicionados. Entonces podemos decir, vale, si esto es posible, ¿por qué está esa distribución del dolor y por qué hasta cierto punto no puede llegar a ser una respuesta condicionada? A lo mejor sí puede ser. Me han inspirado bastante tus hallazgos y de hecho quiero compartir otra diapositiva porque me parece que el estudio es un poquito complejo, pero rápidamente voy a comentar el diseño. A ver, en general, este es el principio. Solimos pensar que este es el principio. Tenemos una lesión y la lesión la vemos en un espacio tridimensional. Por un lado tenemos, pues, por ejemplo, un problema con el ligamento o un esguince de tobillo y no siempre estamos hablando de 3 centímetros cuadrados de lesión, estamos hablando de algo tridimensional. Así que, de hecho, cuando analizamos lo que está pasando, nos damos cuenta de que la nocicepción emana de distintas áreas. Disculpa, Bachi, me parece que por alguna razón se te ha silenciado el micrófono. ¿Ahora bien? ¿Sí? Sí, ya está, han sido un par de segundos. Pues 2 segundos no pasa nada. Muy bien, pues vuelvo a la teoría entonces. La teoría es que tenemos una lesión y la nocicepción de los distintos puntos puede venir, digamos, de alguna manera acompañada. Es decir, una área de la nocicepción está asociada a otra área de la nocicepción. Entonces, la idea es que después de que em, haya habido la lesión y haya habido cierta curación, hay una especie de acoplamiento. Hay una parte de la lesión que está sanada y otra sigue ocurriendo y es una especie de estímulo para otra área. De hecho, cuando vemos el lugar de la lesión parece que no hay nocicepción, pero se sigue percibiendo dolor en esa zona, porque ese dolor es un estímulo condicionante de otro estímulo no condicionante. Entonces, estas dos cosas están, digamos, acopladas, están combinadas. La idea, eh, que no se había probado antes, fue plantear un experimento sencillo en el cual introduciríamos mucha metodología, muchos conceptos de la investigación y de la psicología y queríamos utilizar, digamos, estimulantes visuales para ver cómo esto desataba la estimulación. Y lo que hacíamos era mostrar un color azul en pantalla y les estimulábamos con 2 electrodos para hacer esta estimulación nociceptiva y les pedíamos que marcaran la intensidad del dolor. Entonces, el objetivo primario en este caso podría ser la distribución. Y luego en el condicionamiento verde aplicábamos un electrodo y esperábamos que la distribución fuera menor comparando el verde y el azul. Y esto obviamente fue así, porque de hecho a la luz de estos datos, esta es la fase de aprendizaje, ensayo tras ensayo, y vemos aquí que en esta curva azul hay una mayor distribución del dolor y en la curva o en la gráfica verde la distribución del dolor fue menor. Entonces se estaba llevando a cabo la fase de aprendizaje con éxito. En la fase de ensayo lo que hicimos fue estimular solamente con un electrodo y también mostramos los colores azules y verdes y luego introdujimos, perdón, otro color que no habíamos mostrado antes para probar los efectos de generalización. No fue demasiada la generalización, ahí hay un pequeño spoiler, pero lo que sí que vemos es lo que ocurre aquí en el ensayo 31. Cuando vemos la brecha que hay entre estos dos ensayos, vemos que hay un efecto de condicionamiento significativo. A pesar de que
estábamos estimulando con un solo electrodo, la gente seguía sintiendo una mayor distribución del dolor en en el condicionamiento azul. Y cuando les decíamos al principio que el color tenía significado, es decir, les sugestionábamos hasta cierto punto, el efecto era todavía más marcado, más robusto, porque vemos aquí un mayor espacio entre ambos ensayos, entre ambas pruebas. Así que me atrevería a decir que esto hasta cierto punto es relevante comparado con tus hallazgos, porque tú hablabas también de gente que tenía una fractura, que se había curado y cuando probabas el sistema nociceptivo con una estimulación mecánica, tenías un dolor más diseminado y bueno, pues a mí me parece que igual lo que ocurría es que el estímulo nociceptivo, que en tu caso era un estímulo mecánico, era también un estímulo condicionante que también desataba estas respuestas. Y me parece que en este punto se puede decir que la metodología es completamente diferente y yo estaría de acuerdo con esa afirmación, pero lo que estamos haciendo ahora es llevar a cabo un estudio mediante el cual lo que intentamos, voy a dejar de compartir mi pantalla un segundo, en el que intentamos correlacionar distintos dolores, distintos tipos de dolor, sin estímulos visuales asociados con un mayor o menor dolor, sino que lo que queremos es acompasar estos dolores el uno con el otro y ver lo que ocurre. Y obtendremos los resultados antes de la EFEC de Lyon, así que espero que algunos de los que participen en este webinar estén ahí presentes para verlo. Pues la verdad es que este es un ejercicio que nos puede ayudar a explicar muy bien los métodos tan completos que se han empleado en este estudio. Y de hecho, finalmente se ha alcanzado esta hipótesis que planteas, que es muy interesante. Igual puedes en unos pocos segundos compartir tu hipótesis con nosotros. Me parece que es una idea muy novedosa. Voy a intentar reformular, parafrasearte para ver si lo he entendido bien y si no lo he hecho, pues por favor me corriges. Todo lo que ocurre en torno a un dolor en un momento concreto puede estar condicionado y a pesar de que eh, el estímulo no condicionado ya no esté presente, este estímulo condicionado podría dar lugar al dolor original o a la respuesta original a ese dolor. ¿He acertado? Sí. Y la verdad es que me ha gustado que has hablado de que un dolor está condicionado por otro dolor. No has hablado de otro tipo de estímulos. Has hablado de un dolor que condiciona otro tipo de dolor. Wow. Entonces, en ocasiones futuras, si el segundo dolor condicionado se suscita, entonces esto podría llevarnos a ese dolor original. Sí, la lógica sería esa. Y tengo que ser muy prudente porque tampoco quiero realizar afirmaciones demasiado directas porque ha sido un experimento inicial y hemos intentado modelizar las cosas en el laboratorio y trabajar sobre ciertas premisas para ver si estas iban a ser posibles. Pero desde luego hay que llevar a cabo mucho más trabajo en este sentido. Pero sí, esa sería la hipótesis a grandes rasgos. Y igual puede ser un buen momento de reflexionar sobre para reflexionar sobre lo siguiente, porque recuerdo cierta bibliografía, ciertos estudios en los que habían inducido de alguna manera eh, un dolor con una estimulación concreta. Aquí no estamos intentando inducir el dolor con esos estímulos, sino lo que estamos intentando es ver si un dolor puede hacer que otro dolor sea mayor o menor. Es cuestión de modulaciones, no es tanto evocación del dolor, porque me parece que sería muy difícil hacerlo. Hasta la fecha, las pruebas, la evidencia entra en conflicto porque no sabemos si podemos inducir dolor con un estímulo visual, no es posible. Pero igual en futuras investigaciones sí se podrá demostrar, no sé.
Es muy interesante y es interesante que subrayes que para investigar estos nuevos mecanismos es importante utilizar también individuos sanos y luego traducir esos hallazgos o trasladar esos hallazgos a animales o a pacientes en una especie de traducción eh, hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Por así decirlo. Y me parece que podría tener cierta relevancia clínica. Si funcionara, podríamos ver que todo estaría condicionado y entonces el Kinesotape, podríamos decir que funciona porque la estás poniendo sobre la zona que presenta dolor y se está estimulando los nociceptores de la piel y la estimulación visual estaría correlacionada con el dolor. Pero si de repente eliminas el kinesiotape, lo que pasaría es que hasta cierto punto estarías afectando por esas respuestas condicionadas que afectan la distribución del dolor. No lo sé, lo sospecho. Estoy intentando abundar un poquito más en la relevancia que podría tener esto, así que quién sabe. Sí, en la medida en la que estamos denominando que estos argumentos son hipótesis, pues vamos bien, me parece que es un interesantísimo ejercicio y quizá por extensión eh, se puede decir que hemos mejorado mucho, hemos introducido información objetiva para ver si el paciente se encuentra mejor, para ver si se puede parar el tratamiento pasivo, para ver si incluso venir a la clínica puede ser un mecanismo que reduce el dolor o que cura. No quería tampoco postular cosas, que estuvieran fuera de lugar, pero bueno, es un ejemplo de cosas que podrían ocurrir, ¿no? Sí, bueno, en la medida en la que trabajemos sobre la base de que esto no son hipótesis, pues vamos sobre seguro, pero por supuesto esto se basa en estudios y no surgen de la nada, estas hipótesis. Sí, y de hecho, a ver, estamos hablando del campo de los aspectos espaciales del dolor y me parece que es importante hablar de la sumación espacial porque es algo que muy a menudo se ignora sin más. ¿Puedes definir lo que es la sumación espacial del dolor para todas aquellas personas que no estén tan familiarizadas con el concepto? Sí, la sumación espacial del dolor es un efecto mediante el cual cuando estimulamos mm, digamos, que utilizamos una temperatura muy alta y estimulamos un área pequeña de la piel y ahí sufrimos un dolor, pero si aumentamos el área de estimulación, entonces el dolor es mayor. En una situación, digamos, de la vida real, imaginemos que estás en la universidad y vas a la máquina de café, a coger un café y no funciona bien, y entonces te llena de agua calentísima la taza hasta el límite. Y tú intentas trasladar la taza de un punto a otro. Automáticamente, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a intentar coger la taza normalmente con la mano, pero te va a doler muchísimo. Entonces lo que vas a hacer es reducir el contacto con el objeto caliente. Entonces, seguramente solamente agarrarás la parte superior de la taza. ¿Por qué lo estás haciendo? Vale, pues porque estás intentando reducir la sumación espacial del dolor, porque estás reduciendo el área de contacto con la fuente, con lo cual ahí se reduce esa sumación. Esa sería la base. Vale, si este ejemplo lo trasladamos a la clínica o el efecto lo traducimos a la clínica, podríamos decir entonces que aquellas personas que tienen una nocicepción más extendida, como por ejemplo la inflamación que has mencionado tú. Si la inflamación está más extendida, entonces se podría predecir que esta persona va a tener un dolor más intenso, va a sufrir más y al mismo tiempo también podríamos afirmar, bueno, de hecho, hubo un estudio que llegó a cabo Ronald Stout, creo que en torno a 2006, 2007, y en este estudio vieron una correlación débil pero significativa entre la intensidad del dolor y la cantidad de puntos dolorosos del organismo, cosa que es también clínicamente relevante.
Y aquí de verdad quiero subrayar que no todo lo que podemos hacer como clínicos tiene que ver con la reducción del dolor como tal, sino que igual hay otras vías para tratar el dolor. Quizá incluso podemos plantear cómo podemos reducir esa área dolorosa. Y esto es algo que creo que la gente no se plantea con demasiada frecuencia. Si presentas un dolor que es el resultado de múltiples fuentes nociceptivas, podemos estar hablando de un paciente oncológico incluso. Y hay algunas áreas que directamente no se pueden someter a cirugía de tratamiento porque pueden incluso poner en peligro la vida porque pueden estar en una zona muy cercana a órganos vitales. Entonces, quizá ahí podemos intentar pensar en ir sacando dolor de algunas áreas porque al final reduciríamos el sufrimiento total o la intensidad total del dolor. Estoy intentando descomponerlo, desgranarlo. Sé que no es tan sencillo y hay muchas otras variables, por supuesto, pero el planteamiento sería este. No estaríamos pensando solamente, vale, vamos a dar fármacos inhibidores y entonces hacemos que el sistema se apague por completo, porque sabemos que además hay muchos efectos secundarios y pueden surgir otros problemas, como por ejemplo adicciones a, por ejemplo, los opioides. E incluso los opioides pueden dar lugar a sensibilización a largo plazo. Entonces, igual hay otras maneras. Sí, pues me parece que es algo muy interesante sobre lo que podemos reflexionar porque los estudios epidemiológicos afirman que, claro, cuanto más generalizado esté el dolor, pues más discapacidad traerá o a lo mejor puedes tener más comorbilidades de cara al futuro y desde luego una peor salud, un peor estado de salud. Entonces, cuanto más dolor generalizado, peor va a estar el paciente. Ese sería el resumen. Desde luego, si el dolor se expande, pues es un muy mal marcador. Y sin embargo, si el dolor se reduce, pues con los datos actuales podemos afirmar que es un buen síntoma, desde luego. Sí, así es. Y lo que resulta también muy interesante en la sumación espacial del dolor, y lo hemos hablado también en otras ocasiones, es que, vale, podemos inducir sumación espacial, no solamente con ese ejemplo de la taza de café, sino que también lo podemos hacer en el laboratorio. Podemos aumentar la estimulación. En ese caso, el dolor aumenta, pero no aumenta tanto como podríamos llegar a esperar. Es solamente un poquito más de dolor. Y de hecho hay un estudio, uno de mis estudios favoritos de Serge Marchand y Arsenal, donde exponían a los pacientes a una inmersión de una parte de la extremidad en agua muy fría o muy caliente, no me acuerdo cómo era exactamente, pero vamos, una experiencia muy dolorosa. Entonces empezaban con una zona muy pequeñita de la mano, luego llegaban hasta la muñeca, después hasta el codo y después todo el brazo. Entonces podríamos asumir que si vamos aumentando esa zona de estimulación y si aumentamos tanto la zona, pues la intensidad del dolor que va a reportar el paciente cuando se hace esa inmersión de todo el brazo tiene que ser algo horroroso, pero en realidad no. Descubrieron que no. Cuando empezaban con una zona muy grande, pues por ejemplo con todo el brazo y luego lo iban disminuyendo, pues en ese caso la trayectoria del dolor era completamente diferente en comparación a si empezaban con una zona muy pequeñita. Entonces, claro, podemos imaginar que si empezamos desde los dedos hasta el brazo, pues el dolor aumenta de una manera bastante aguda. Pero si empezamos desde una zona muy grande, ahí la cantidad total de dolor era menor porque se está estimulando una extremidad total y eso tiene que ver con una activación muy significativa del dolor y eso va a afectar también al resto de las dimensiones. Entonces, al final, la gente tiene menos dolor. Entonces,
es muy interesante ver que esa sumación no tiene por qué ser necesariamente mala, porque desde luego demuestra lo eficiente que es esa inhibición del dolor en el sistema nervioso central. Entonces, bueno, quería hacer hincapié en ello porque me parece que es fascinante. Y tenemos otro estudio que se hizo en ratas, donde veían la proyección de la médula espinal en las neuronas y había una interacción entre la médula espinal y el cerebro, y luego cuando se veía interrumpido esa médula espinal y cuando aumentaban la zona de estimulación en las ratas, estas neuronas en la médula espinal aumentaban enormemente su actividad. Es decir, era algo muy significativo. Lo puedo compartir posteriormente este artículo. Se veía que aumentaba esa actividad. Pero cuando había esa interacción, pues entonces se inhibían las neuronas. Entonces me parece que es una manera de ilustrar todo esto y que, bueno, desde luego es algo un poquito más diferente al modo habitual que vemos de la modulación del dolor. Bueno, entiendo que no te gusta mucho esa etiqueta, ¿no? No, 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 podríamos hablar durante mucho tiempo de por qué no me gusta ese concepto, pero sí, desde luego es algo interesante cuando hablamos de la sumación espacial del dolor. Es otra métrica, es otra área de investigación, es algo que se suele dejar de lado. Fue muy popular hace unos 20 años y ahora de repente, pues es como que se ha dejado de lado y yo sinceramente no entiendo por qué. Pues sí, te doy toda la razón. Muy bien. Ay, tengo muchísimas preguntas que te podría formular ahora mismo y bueno, como bien decías, podríamos pasar aquí horas y horas hablando de este tema. Bien, hablabas de la modulación condicionada del dolor. ¿Y cómo crees que esto está relacionado con la distribución del dolor? Porque hay algunos estudios que se han llevado a cabo tanto en el sistema de la médula espinal y también el trigeminal y ahí se ve cómo se puede llegar a activar o cómo se puede activar ese sistema inhibitorio y la capacidad para poder llegar a inducir ese dolor referido o un dolor más generalizado. Y esto nos puede llevar a pensar que este control descendiente no solo tiene que ver con la intensidad del dolor, que es lo que han investigado los estudios con las principales métricas, sino que también es algo que tiene un control sobre la distribución. Y quizás todo esto tenga que ver con ese sistema descendiente y que tiene que ver con la arquitectura tan compleja del sistema inhibitorio y puede dar lugar a alguna activación de vías concretas en el sistema nociceptivo. Bueno, entiendo que es algo muy complejo, pero ¿qué opinas al respecto? Pues sí, efectivamente es un tema muy complejo y estoy intentando acordarme. A ver, ¿te refieres a los estudios en los que se veía dolor en una zona concreta y que eso podía llegar a inhibir el tamaño del dolor? ¿Te refieres a eso? Sí, me refiero a un estudio que se publicó en la Revista Europea del Dolor en 2021 y se inducía el dolor en pacientes sanos y se registraban las zonas de dolor referido o la distribución del dolor en general en la primera sesión. Y después, 24 horas más tarde, se trataba de inducir el dolor con la misma intensidad en los mismos individuos, con las mismas condiciones, pero en este caso y al mismo tiempo se aplicaba ese dolor condicionado, es decir, se inducía ese estímulo en una zona muy concreta, en este caso era la pierna, y lo que se pudo observar, a ver, tendría que acordarme de los números con mayor precisión, no lo puedo recordar ahora con exactitud, pero básicamente lo que pudimos observar era que nuestra capacidad de inducir ese dolor referido en los mismos pacientes se reducía al aplicar ese estímulo doloroso al mismo tiempo.
Y no era tanto por la repetición, porque luego se llevó a cabo otros estudios donde se hacían las mismas condiciones y ese dolor referido se podía inducir de manera consistente en los mismos individuos. Entonces hay numerosos estudios que demuestran que si utilizamos el mismo tipo de estímulo con la misma intensidad y en los mismos individuos y se va realizando de manera sistemática a lo largo de varios días, pues el patrón suele ser bastante similar. Ah, pues me parece muy interesante. Esto también lo demostró Fernando Expuesto. Se hacía una estimulación y parecía que había una tendencia a tener más o menos las mismas áreas de dolor referido y con los mismos tamaños, las mismas zonas. Entonces, ese es un resultado sistemático que se ha visto en los distintos estudios. Entonces, podríamos ver si la diferencia entre las dos sesiones era el dolor condicionado, el estímulo, y ahí si cambiaba el dolor referido, pues a lo mejor podía ser por la activación de ese sistema descendiente y que a lo mejor eso podía controlar la distribución del dolor. No sé si me he explicado correctamente. Si lo has entendido y si lo he explicado correctamente, indícamelo, por favor. Em, la pregunta que tengo a este respecto es, ¿cómo se vincularía esa estabilidad de las respuestas con el mecanismo de inhibición? Sí, hablaba de esa estabilidad, de ese patrón de dolor referido, y ese es un resultado adicional para ilustrar que la diferencia con respecto a ese estudio que comentaba de ese dolor que se inducía y después 24 horas se veía el mismo patrón, pero al mismo tiempo se aplicaba ese estímulo y entonces ahí se veía esa reducción de la capacidad. Entonces, el cambio no solo se puede explicar por la variabilidad, porque luego en otros estudios hemos podido ver que la inducción del dolor es bastante estable en lo que respecta a la distribución. Sí, esta es una investigación muy nicho y no es algo tan conocido. Muchas veces la gente ni se llega a plantear que se pueda llegar a reducir el tamaño del dolor. Sí, obviamente es difícil investigar todo esto sin que haya sesgos y sin suficientes ejemplos, pero estoy de acuerdo en que, sin lugar a dudas, pues es muy interesante. Bueno, pues la verdad es que hemos tocado muchísimos temas, muchos aspectos. No sé si crees que hay algo que nos hayamos dejado en el tintero. Sí, a mí me gustaría hacerte una pregunta si tenemos un par de minutos. ¿Qué piensas tú concretamente en general sobre la distribución del dolor? ¿La distribución del dolor es algo bueno o algo malo? ¿Una distribución concreta o a qué te refieres? Sí, porque claro, podemos hablar de la distribución del dolor con una lesión o con ese dolor inducido. Y hablábamos también de la variabilidad, porque a lo mejor la gente lo va a experimentar, algunos como un dolor muy generalizado y otros como un dolor muy concreto y contenido en una zona. Pero la pregunta es, ¿como seres humanos necesitamos ese dolor generalizado o no hace falta? O sea que tu pregunta tiene que ver con la perspectiva a nivel evolutivo. Pues te hago yo también a ti una pregunta. Yo cuando pienso en este tema, a ver, son más bien opiniones porque no estamos refiriéndonos a estudios concretos o hallazgos específicos, o sea que estamos hablando más bien desde la perspectiva de la opinión. Entonces, a ver, lo que yo pienso es que el sistema sensorial tiene
muchos aspectos y factores distintos. Por ejemplo, si tenemos dolor agudo, pues sabemos desde hace décadas que cuando hay problemas o distintas enfermedades, los síntomas se pueden expresar a través del sistema musculoesquelético o en la piel, es decir, de una manera muy difusa y muy diversa. Entonces, una de mis respuestas sería que al fin y al cabo el cuerpo encuentra la manera de salir. Entonces, puede llegar a ser muy costoso mantener esa señal concreta. Si se tienen muchos síntomas más difusos, ¿es algo bueno para el sistema que no requiere tanta energía? Bueno, pues podría ser así, pero al mismo tiempo el sistema puede querer mantener precisión, por ejemplo, en las caras o en algunas zonas concretas del cuerpo donde necesitamos muchísima precisión. No sé qué piensas tú al respecto. Pues estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Al final hay muchísimos factores distintos, como por ejemplo la ubicación, la proximidad a la parte central del cuerpo. Y para mí lo que es importante es a lo mejor ese componente de atención. No solo se trata de sentir dolor de 5 a 10 o de 6 a 10, de 7 a 10. Claro, si nos molesta realmente esa sensación, pues tenemos que hacer algo al respecto. O a lo mejor podemos tener un sistema en el que no hay dolor generalizado o podemos tener un problema cardíaco grave que tenga muchas repercusiones en nuestro cuerpo. Entonces, si es una zona muy concreta, aunque sea intenso, bueno, hay que ver a qué otros órganos o a qué otras partes del cuerpo nos puede afectar. Claro, efectivamente, si repetimos el mismo estímulo en una zona concreta del cuerpo, pues entonces, aunque mantengamos la misma intensidad del estímulo, la intensidad del dolor percibido va aumentando muchísimo más. Y esto es algo que sucede de una manera mucho más significativa en los pacientes que tienen dolor crónico. Y esto es algo que se lleva investigando desde hace muchos años. Y desde una perspectiva evolutiva me parece que es importante. Es como que el cuerpo te dice, vale, presta atención a esto porque, ojo, hay que tenerlo en cuenta. Sí, eso es. No sé si nos ha llegado preguntas del público. Parece que tenemos una por aquí y hace referencia a que en tu preguntan si en tu última publicación sobre condicionamiento clásico, preguntan si has tenido en cuenta también la inducción de la fatiga mental, como por ejemplo el Stroop test. Pues la verdad es que para ser franco, no me lo había planteado. Pero quizá podría desempeñar un papel en la eficiencia del condicionamiento, desde luego. Y por desgracia no se nos había ocurrido. Sí que hay varios factores que pueden afectar que el condicionamiento pueda desarrollarse de manera efectiva. Digamos que siempre hay que hacer concesiones en este tipo de estudios de condicionamiento, porque ¿cuántos ensayos necesitas para inducir ese efecto que pretendes inducir? Es que si te pasas, posiblemente podrías ocasionar que la gente se habitúe y entonces no podrás ver el efecto. Si es demasiado predecible, entonces también podría darse este caso. Y luego está la diferencia entre la fase de condicionamiento y de pruebas.
Es un momento crítico porque es la diferencia entre el momento previo y posterior a la prueba. Si la diferencia es demasiado grande, entonces el aprendizaje puede estar empezando de nuevo y no vas a poder detectar el efecto de aprendizaje también porque el factor de predicción es demasiado alto. Entonces, son desafíos que tienen que ver con el diseño de los experimentos, pero lo de la fatiga mental me parece que puede ser un modulador y valdría la pena tenerlo en cuenta en el siguiente estudio. Pues tomamos nota y lo tenemos en cuenta de cara al futuro. Pues fantástico, me parece que se nos ha acabado el tiempo, Wachi. De hecho, te había pedido que nos acompañaras una hora y no te quiero robar más tiempo. Me parece que ha sido muy productivo, muy interesante y da bastante contenido para poder reflexionar sobre ello y desde luego también para que lo reflexionemos los que trabajamos en clínica. Muchísimas gracias por haber aceptado. No, cómo no. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme y por hablar de esto. La verdad es que es un gusto poder hablar de algo un poquito diferente al CPM. Desde luego, sí, así es. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es pedirle a los asistentes que por favor rellenen la encuesta de participación. Voy a compartir para ello mi pantalla de nuevo y voy a mostrar el código QR que se puede escanear para acceder a la encuesta de satisfacción. ¿Se ve en pantalla o no? A ver, creo que ahora sí. Bien, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente webinar que se va a celebrar el 8 de mayo. Adiós, Bachi. Muchísimas gracias, Víctor, por organizar este encuentro. Nos vemos pronto. Nos vemos. Adiós.